Bien, estudiantes, nuevamente retomando acá el tema referente a relaciones entre conjuntos, la inclusión. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Y para el siguiente ejercicio participa Gonzalo. Gonzalo. Buenos días, profesor. Buenos días, hijo. Siguiente ejercicio. Observa. El conjunto C. Observa el conjunto C. Tercer ítem. ¿El conjunto C está incluido o no está incluido en el conjunto D? No está incluido. Así es, no está incluido, porque los elementos del conjunto C, todos los elementos del conjunto C, que es conjunto de partida, no están en el conjunto D. Muy bien, gracias, hijo. Laura Gómez. Sí, profesor. Pregunta. ¿El conjunto D estará incluido o no está incluido en el conjunto A? Está incluido. Así es. Los elementos del conjunto D, todos los elementos del conjunto D, como tú ves ahí, B, C y D, todos sin excepción están dentro del conjunto A. Sí está incluido. Gracias, hijita. Muy bien. Fernanda. ¿Profesor? ¿Cómo estás, hija? Bien, profesor. Bien. A ver, Fernanda. El conjunto E, los elementos del conjunto E, todos sin excepción, están incluidos. El conjunto E está incluido en el conjunto C. Sí. Así es, porque todos los elementos del conjunto E están dentro del conjunto C. Ahí está el E, la G, la F y la G. Muy bien, sí está incluido. Bien, gracias, hija. Sigamos. Valentina Cielo. Valentina. Profesor. ¿Cómo estás, hija? Bien, profesor, gracias. Bien. A ver, el siguiente ítem. El conjunto F, ¿estará incluido o no está incluido en el conjunto B? Sí está incluido, profesor. Sí está incluido, muy bien. ¿Por qué? Porque los elementos del conjunto F, que es el conjunto de partida, que en este caso vendrían a ser D y la letra E, Bien. sí están dentro del conjunto B. Ah, entonces el conjunto F sí está incluido en el conjunto B. Muy bien, ya captaron la idea, ¿no? Profesor. Sí, muy bien, vamos a Sí, continuar. profesor. Muy bien, vamos a continuar. Gracias, Valentina. Sigamos, a ver. Yanel. Profesor. ¿Cómo estás, Yanel? Bien. Bien, hijita. A ver, vamos a ver. En la número 4, de acuerdo con los conjuntos, el conjunto A que tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, conjunto B elementos 6, 7, 8, 9, conjunto C elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ajá, conjunto D elementos 4, 5, 6, 7, 8, 9, conjunto E elementos 0, 1, 2, 3, 4 y conjunto F elementos 7, 8, 9. Escribe lo mismo que lo anterior, pero ahora con números. Si los conjuntos están incluidos o no están incluidos en cada caso, según corresponda. A ver, Yanel. Acá el conjunto de partida es el conjunto A. Y la pregunta sería la siguiente, y esa es la pregunta que tienen que hacerse todos para empezar. ¿El conjunto A estará incluido en el conjunto B? No, profesor, no está incluido. Muy bien, Yanel, no está incluido. Porque los elementos, como tú ves, del conjunto A, todos los elementos del conjunto A no están dentro del conjunto B. Muy bien, Yanel. Gracias, hija. Sigamos. Hanna. Profesor. ¿Cómo estás, Hanna? Bien, profesor. Muy bien. A ver, en el que está abajo. Pregunta. ¿El conjunto E estará incluido en el conjunto C? Sí. Sí, muy bien. Ahí decimos Pertenece. que sí está incluido. Porque todos los elementos del conjunto E, que lo ves ahí subrayados, están dentro del conjunto C. Todos sin excepción. Muy bien, Hanna. Lucio Castañeda.
Lucio. Lucio Castañeda. Lucio Castañeda. Bien. Salvador Zúñiga. Sí, profesor. ¿Cómo está, Salvador? Bien, profe. Muy bien. A ver, siguiente ítem. Observa, siempre el conjunto de partidas es importante. El conjunto D está incluido en el conjunto A. No, profesor. Así es, muy bien. ¿Por qué? Es correcta tu respuesta. Porque no corresponde a la A. Ah, muy bien la respuesta que me has dado. Porque los elementos del conjunto D no corresponden a los elementos del conjunto A, ¿te das cuenta? Ah, conjunto de partida, conjunto de llegada. Muy bien. Muy bien tu respuesta, Salvador. Sigamos entonces trabajando. Veamos. A ver. Valentina Zúñiga. Valentina Zúñiga. Valentina. Abre tu micrófono, Valentina. ¿O no tienes micrófono? Ya, entonces respóndeme por el chat. ¿Me colocas sí o me colocas no? Nada más, ¿de acuerdo? Por el chat. Voy a ver tu respuesta, Valentina. La pregunta sería, cuando no tengan audio, me dicen por el chat. Voy a tenerlo también abierto acá, ¿ya? A ver un instante. Por acá veo la respuesta. A ver, no está. A ver, Valentina, la pregunta es. Un instante, lo estoy acomodando acá. La pregunta es, Valentina, para ti. ¿El conjunto F está incluido en el conjunto D? Respóndeme por el chat, ¿sí o no? El conjunto F, acá está incluido en el conjunto D. Muy bien, Valentina. Sí está incluido. Porque los elementos 7, 8 y 9, que es del conjunto F, conjunto de partida, también están en el conjunto D, conjunto de llegada. Muy bien, Valentina. Sigamos trabajando. A ver, Lucio, ¿tienes chat? Respóndeme por el chat, Lucio. Para que puedas responder, si es que no tienes micrófono. A ver. Yes. Listo. ¿Me escuchas? Sí, sí escucho, profe. Muy bien, Lucio. Ahora sí, tienes que participar, hijito. A ver, tú conmigo, hijo. La pregunta es, ¿el conjunto B estará incluido en el conjunto E? El conjunto B incluido en el conjunto B. Ahí está. B. El 6, conjunto 7, B, 8, que ahí lo estoy subrayando. no Elementos. estará incluido. Perfecto, muy bien, Lucio. No está incluido. Porque los elementos del conjunto B, 6, 7, 8 y 9, no están en el conjunto E, conjunto de llegada. Muy bien, Lucio. Gracias, hijo. Bien, siguiente pregunta. Joaquín López. Joaquín, Profesor. ¿me escuchas? Joaquín, sí, un instante, acá tenía que terminar. Joaquín, ¿me escuchas? Si no tienes audio, por el chat. A ver, por acá lo veo a Joaquín. Sí, te veo, Joaquín. Por el chat, hijo. De repente debes estar trabajando con celular. Bueno, tienes que tener siempre la posibilidad de responder acá. Edward León. Edward, ¿me escuchas? Profe. ¿Cómo estás, hijito? ¿Bien? Sí, profesor. A ver, hijo, tú conmigo. La pregunta es, ¿el conjunto C estará incluido
En el conjunto B, Mm, el conjunto C, el conjunto de partida. Ah, muy bien, no está incluido. Claro, porque el conjunto C, por ejemplo, tiene el elemento 0, y el elemento 0 del conjunto C no está en el conjunto B. Por lo tanto, todo el conjunto C no está incluido en el conjunto B. Muy bien, niños. ¿Hasta ahí han comprendido? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, de tarea ya sabes que tienes el ejercicio Profe, número 1. una Dígame. pregunta. Claro, dime. Cuando vamos a poner en la tarea, ¿cómo vamos a poner el pertenece y el pertenece y no pertenece? Incluido o no incluido en este caso. Mira, observa lo siguiente. Te voy a explicar. Tú en tu libro, por ejemplo, mira esta pregunta 4. En tu libro tú tienes que resolver los ejercicios. Tú resuelves los ejercicios en tu libro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Por ejemplo, en la plataforma yo te voy a hacer una pregunta directa. La pregunta que mira, en este problema, acá no hay ninguna pregunta, solamente me ha dicho que coloque la relación de inclusión o no inclusión. Pero en la plataforma sí te pido algo al final del ejercicio. Te digo, ¿cuántos conjuntos sí están incluidos en otros? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuántas relaciones de inclusión has marcado? Que sí estén incluidos. También no incluido también. No, yo te dije incluidos. ¿Cuántas respuestas? Lo que dice la pregunta, se lo respondemos. Claro, por ejemplo, si tú en la plataforma ves esta pregunta, mira el ejercicio 4. Mira el ejercicio 4 para que te des cuenta. La pregunta te puedo decir, ¿cuántas relaciones de inclusión has marcado? ¿Cuántas de inclusión? Y yo lo pongo. Ya, yo te pregunto. No, la pregunta está en la plataforma. Tú tienes que responder. Y si yo te pregunto ahorita, dime tú la respuesta en este momento. ¿En cuántas relaciones has colocado que sí está incluido? Mira el ejercicio 4. La respuesta ahí sería 2. El 2. Claro, acá está la primera y acá está la segunda. Entonces en la plataforma, según lo que hayas leído, marcas número 2. ¿Te das cuenta? Ah, van también los números. Ahí. Así es, eso está en la plataforma. Sí, Y si yo en la plataforma te hubiera preguntado, ¿cuántas relaciones has marcado que no están incluidas? ¿Cuántas no están incluidas? ¿Cuál sería la respuesta? 4. 4, pues, porque he marcado 4 que no están incluidas. ¿Te das cuenta? 1, 2, 3 y 4. ¿Entendió? ¿Entendió? Sí, profesor. Esa pregunta adicional está en la plataforma, pero tú debes resolver primero tu libro y ya con la respuesta de tu libro ya vas a la plataforma, lees bien la pregunta, lo que te pide y marcas la alternativa. Eso es lo que tiene adicional la plataforma, nada más. Bien, niños, niñas, vamos. Entendí. ¿Cómo? Ya entendí. Ahí está, muy bien. ¿Alguna preguntita hasta ahí? Ninguna, muy bien. Ahora nos vamos a la siguiente página, página 10. Ah, profesor, en la página 10 vamos a trabajar las clases de conjuntos. Muy bien, clases de conjuntos. Y la primera clase de conjuntos que vamos a ver a continuación, vamos a colocar acá algunas ventanitas adicionales, ¿sí? Solamente un instante para que ustedes lo puedan leer convenientemente, ¿ah? Muy bien, ahí está. Ya, listo, ahora sí. Vamos a colocar algunas ventanitas que son importantes tenerlas en cuenta. A ver, profesor. Acá hay dos conceptos que vamos a ver en la página número 10, en el ejercicio 1 y 2. Los conceptos son los siguientes. Cuando te hablan de conjuntos iguales, ajá, profesor, conjuntos iguales, muy bien, conjuntos iguales.
Y también cuando me hablan acerca de los conjuntos, el conjunto unitario. Muy bien, el conjunto unitario. ¿Es lo mismo, profesor? No, no son lo mismo. Cuando hablamos de conjuntos iguales, hablamos de dos o más conjuntos. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Son iguales si tienen los mismos elementos. Ah, muy bien. O sea, dos o más conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Ah, muy bien. Si tienen los mismos elementos. Esos son dos conjuntos iguales. Son iguales, o podemos decir, todos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. En cambio, cuando te hablan de conjunto unitario, solamente es un solo conjunto. Hablan de un solo conjunto, no de dos conjuntos, un solo conjunto, el conjunto unitario. El conjunto unitario tiene un solo elemento. Un solo elemento. Ese es el concepto de conjuntos iguales y el conjunto unitario. Los conjuntos iguales, conjuntos, está en plural, conjuntos iguales. Dos conjuntos, dos o más conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Nada más. Si todos los elementos son iguales. Ahí se dice conjuntos iguales. En cambio, conjunto unitario está en singular. Conjunto unitario es cuando ese conjunto tiene un solo elemento. Y si por ahí ves que el conjunto te dicen que es unitario y tiene más elementos, todos los elementos son iguales para que sea unitario. A ver, para que entiendan esta idea, préstenme mucha atención ahora al problema número 1. Observa, mira lo que dice ahí. Dice, si los conjuntos A, ahí tienes el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene los elementos A más 13 y 17, conjunto A. Y el conjunto B tiene los elementos 10 y tiene el elemento 2B más 1. Y acá me dice que el conjunto A y el conjunto B, ¿cómo son? Iguales. Y te pide calcular el valor de 3A más 5. Un momentito, profesor. A ver si lo he entendido. Usted nos acaba de definir hace un instante que dos conjuntos serán iguales cuando tienen los mismos elementos. O sea, los elementos del conjunto A tienen que ser iguales a los elementos del conjunto B. Ya está. Ya comprendí la idea. Entonces, para que el conjunto A sea igual al conjunto B, el primer elemento del conjunto A. ¿Quién es el primer elemento del conjunto A? Más 3. Más 3. ¿A qué tiene que ser igual? Al primer elemento del conjunto B. ¿Quién es el primer elemento del conjunto B? 10. Muy bien. Entonces, ahí se tiene que formar una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación para empezar? Que A más 3, que es el elemento del conjunto A, más 3. tiene que ser igual ¿a quién? Al primer elemento del conjunto B. En este caso, 10. Ah, profesor, ahí ya los dos conjuntos van siendo iguales. Cuando el primer elemento del conjunto A sea igual al primer elemento del conjunto B. ¿Se dan cuenta? Pero para que sean iguales, profesor, aún más, el segundo elemento del conjunto A también tiene que ser igual al segundo elemento del conjunto B. Entonces, ahí se forma otra ecuación. Y ahí yo digo lo siguiente. Ahí digo que 2b más 17, perdón, 2b más 1, tiene que ser igual a 17. Ahí se da el concepto de conjuntos iguales. Cuando los elementos de un conjunto son iguales a los elementos del otro conjunto. ¿Hasta ahí han comprendido? Sí, profe. Así es. Por eso la definición decía, dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Y lo que se tiene que hacer a continuación es resolver las ecuaciones nada más. Y empezamos.
A ver, ustedes resuelvan en casa, ya saben resolver ecuaciones, ustedes son especialistas en ecuaciones. Entonces, y si no recuerdas cómo se hace, aprecia nada más la clase. Para resolver una ecuación, ¿qué tenemos que aplicar? La transposición de términos. ¿Qué significa la transposición de términos, profesor? Súper sencillito. Dejar solito el valor de A en este caso y decimos, el 3 que está sumando, cuando aplicas la transposición de términos al otro miembro de la ecuación, ¿cómo pasa? A menos. Ah, restar. pasa a restar al otro miembro de la ecuación, al otro término de la ecuación pasa a restar. Y nuestra ecuación quedaría así, despejando A, quedaría el valor de A, sería igual a 10, y el 3 como sumaba, pasó a restar. Y bien, profesor, al restar 10 menos 3, profesor, encontramos el valor de A. El valor de ¿a qué tiene que ser igual? En este caso, a 7. Ya está, profesor. Qué facilito para empezar. Ya encontré que el valor de A es igual a 7. Perfecto, profesor. Y lo mismo hacemos para hallar el valor de B. Para hallar el valor de B, al igual que en el caso de A, aplicamos la transposición de términos. El 1 que está sumando a 2B, porque tenemos que dejar el B solito, al otro miembro de la ecuación, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa? Ah, pasa a restar. Muy bien, ya está. Ustedes son especialistas en resolver ecuaciones lineales de primer grado, ¿no? Muy bien, entonces ahí tendríamos 2B, quedaría 2B solito, y 2B sería igual a restar el valor de 17 menos 1, porque el 1 que sumaba al otro miembro de la ecuación pasa a restar. Y al resolver 17 menos 1, nosotros sabemos que ahí tendríamos 16. Y ahora te pregunto, el 2, cuando tú dices 2B, significa 2 multiplicado por B. 2B significa 2 por B. Y si el 2 está multiplicando al B, al aplicar la transposición de términos, pasa con la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? División. Perfecto. Entonces, si el 2 multiplica B, para dejar solo al B, el 2 que multiplica pasa a dividir al 16. Y entonces, para hallar B, divides 16 B igual a entre 2, B vale 8. Muy Es bien. igual a 8. B es igual a 8. Así es, muy bien, niños y niñas. Ya encontré el valor de A, que es 7, y ya encontré el valor de B, que es 8. Pero, profesor, un momentito. Todavía no se acaba el problema. ¿Qué me han pedido calcular? ¿Qué me han pedido calcular? 3A más 5B. 3A más 5B. Ah, muy bien. A mí me han pedido calcular el valor de 3A más 5B. Ah, profesor. Y, profesor, no entiendo. ¿Qué se hace ahí, profesor? Bueno, lo que tú tienes que hacer es aplicar el valor numérico. El valor numérico. Si a ti te dicen calcular 3A más 5B, lo que hace simplemente es reemplazar los valores de A y B en esta expresión. Entonces, al decirte 3A, tú tienes que multiplicar 3 por el valor de A, y a eso le tenemos que sumar 5B, y 5B significa 5 por el valor de B. Ah, profesor, así nada más era reemplazar los valores de A y B en la expresión. Entonces, tendrías que multiplicar 3 por 7 más 5 por 8, porque A vale 7 y B vale 8. Y finalmente, profesor, ahora sí, esto es súper sencillito para ustedes. ¿Cuánto es 3 por 7? 35. ¿Cómo? 21. 21. No se apresuren por responder. 3 por 7, 21. Más, ¿cuánto es 5 por 8? 40. Ahí está.
Y al final lo que tienes que hacer es sumar. Y al sumar 21 más 40, el resultado es 61. Y así se resuelve este ejercicio. ¿Captaron la idea? Sí. Muy bien, niños y niñas. A eso se llaman conjuntos iguales. Yo te voy a dar una sugerencia. En el ejercicio, por favor, en la parte superior, en el mismo problema, cuando te hablen de conjuntos iguales, píntalos con dos colores, así como yo lo he pintado ahí, para relacionar el primer elemento del conjunto A con el primer elemento del conjunto B, para que sean iguales, y el segundo elemento del conjunto A con el segundo elemento del conjunto B. Píntenlo así con colores para que sepas por qué has hecho la ecuación, por qué formaste la ecuación. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. A ver. Muy bien, niños y niñas. ¿Se han dado cuenta que no es muy difícil hacer esto? Solamente hay que ser observador. Esa es la clave en matemática. Tú tienes que ser observador primero, luego tienes que saber leer bien, número 2. Número 3, saber calcular bien también, ¿no? Listo. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de empezar un ejercicio, siempre hay que leerlo bien. No, nunca te pongas a calcular directo, ¿no? Primero observa, lee bien y después calculas, una vez que hayas decidido qué hacer. Entonces, eso es muy importante, niños, que tengan presente al momento de trabajar. Bien, ahí vayan terminando de copiar ahí. Ya, profesor. Muy bien, listo. Así se resuelve de esa manera, mira, conjuntos iguales. No lo voy a borrar, hijo, ahí está. Así se resuelven los conjuntos iguales. Los conjuntos iguales, como dice el nombre, conjuntos, está en plural. Cuando está en plural, entonces resuelve los conjuntos, ¿no? Entonces los elementos de un conjunto tienen que ser iguales a los elementos del otro conjunto. En cambio, cuando te hablen de conjunto unitario solamente trabajas un conjunto. Acá no trabajas dos conjuntos, acá trabajas un solo conjunto. Y el conjunto unitario tiene un solo elemento. ¿Ya están listos? Me avisan cuando terminen, ¿ah? Porque 30 segundos. tarde por mi internet. No te preocupes, a veces hay problemas. Termine, profesor. Sí, hola, hola. A veces hay problemas con el internet y eso es cierto, ¿ah? A veces no nos podemos conectar de inmediato. Entonces, sí hay esos problemas. Yo también lo he tenido ayer y antes de ayer, ¿no? Acá en clase, que no me podía conectar a la clase. Pasa eso, ¿no? Bien, a ver. Pregunta para la clase. ¿Alguno de ustedes falta terminar el ejercicio número 1? No. Bien, vamos al ejercicio número 2. Ahora sí, concéntrate por favor en el ejercicio número 2. ¿Sí? Ejercicio número 2. Dice, si el conjunto C, mira, hablan de un solo conjunto, ¿ah? El conjunto C, ¿qué elementos tiene el conjunto C? Tiene el elemento 2A más 1, el elemento 3B menos 1 y el elemento 23. Hay 3 elementos, profesor. Hay 3 elementos. 2A más 1, 3B menos 1 y 23. Hay 3 elementos. Pero mira, ¿qué me dice el problema número 1? Me dice, el número 2, me dice que este conjunto C es unitario. Un momentito, profesor. Pero usted me acaba de decir que el conjunto unitario tiene solamente un elemento. Y acá veo 1, veo 2 y veo 3 elementos. Ah, ahí viene la idea de qué es lo que debes aplicar. Presta mucha atención. Si te dicen que el conjunto es unitario y debe tener un solo elemento, y acá tú aprecias 3, estos 3 elementos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Los 3 elementos de este conjunto tienen que ser iguales. Significa que 2A más 1, 3B menos 1
y el número 23 son iguales para que sea unitario. Para que sea unitario tienen que ser iguales. Profesor. A ver, profesor, ¿y qué se hace para resolver? Súper sencillo. Préstame mucha atención ahora, por favor. Préstame mucha atención. Bien, profesor. Al ser conjuntos unitarios y hacer los tres elementos iguales, ahí tienes que formar también dos ecuaciones. La primera ecuación, ¿cuál sería, profesor? Bueno, la primera ecuación, como los tres elementos son iguales, yo diría que el elemento 2a más 1, ¿a quién tendría que ser igual, profesor? 2a más 1, bueno, súper facilito, no hay mucho que observar ahí. Tendría que ser igual al número que ves ahí solito. ¿Quién es el número que está solito? 23, profesor. Ah, o sea, para que sea unitario, el primer elemento 2a más 1 tiene que ser 23, porque son iguales estos dos elementos para que sea unitario. Y la otra ecuación, ¿cuál sería, profesor? La otra ecuación sería 3b menos 1, también tendría que ser igual a 23. Ah, también tienen que ser igual a 23. ¿Por qué? Porque el conjunto es unitario. Los tres elementos tienen que ser iguales. Ah, ya está. Y profesor, ¿qué se hace para resolver ello? Bueno, lo único que haces es resolver la ecuación aplicando la transposición de términos. Muy bien. A ver si recuerdan. Todos conmigo, todos trabajen conmigo al mismo tiempo. El uno que está sumando acá, ¿cómo pasa al otro miembro? Resta. Ahí está, pasa a restar. Vamos trabajando, trabajen conmigo, no se atrasen, ustedes trabajan conmigo. Entonces yo diría ahí, quedaría 2a sería igual a 23, baja el número 23 y el 1 pasa a restar. 23 menos 1. Muy bien, al resolver 23 menos 1, tendrías 22. Ajá. Y luego el 2 que está multiplicando a la, porque esto es 2a, el 2 que multiplica al otro miembro de la ecuación pasa a dividir. Y al dividir 22 entre 2, el valor de ¿a qué es igual? El valor de A es igual a 11. Ya tienes el valor de A. ¿Perfecto? Muy bien, ya tenemos la primera ecuación resuelta. De igual forma resuelves la segunda ecuación. 3b menos 1 igual a 23. Y ahora dices, el menos 1 acá está restando, al otro miembro de la ecuación, aplicando la transposición de términos, pasaría a sumar. Entonces, nuestra ecuación, ¿cómo quedaría? Quedaría así. 3b sería igual a 23 Más 1. más 1. Muy bien, 23 más 1. Porque el 1 que restaba pasa a sumar. Al sumar 23 más 1, tendrías 24. Y el 3 que está multiplicando al b, al otro miembro de la ecuación, si está multiplicando, pasaría a dividir. Y al dividir 24 entre 3, entonces el valor de b, ¿a qué sería igual el valor de b? 24 entre 3, ¿a qué es igual? A 8. 8. A 8. Perfecto, ahí está, están concentrados trabajando ahí en casa, muy bien. Entonces ya conozco el valor de A, que es 11, y el valor de B, que es 8. ¿Y qué me pide el ejercicio calcular, profesor, para terminar? Bueno, A por B. Por A por B. Ah, muy bien. El ejercicio me pide calcular el valor de A por el valor de B. Y nosotros, si me piden calcular A por B, entonces lo que tendrías que hacer simplemente en casa es multiplicar 11 por 8 y 11 por 8, ¿cuánto es? 88 es, profesor. 88. 88. Y colorín colorado, este ejercicio se ha acabado. Muy bien. Y listo. Así se resuelven estos ejercicios. Espere, profesor, aún no lo copio todo. No te preocupes, pues estoy apurado. ¿Comprendieron la idea? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Profesor, Dígame. ahorita me estoy acordando que eso vino el lunes que hicimos la otra vez. Ya. Bueno, Uno de los la idea de ejercicios, ecuación sí la creo. hemos visto. Claro, la idea de ecuación sí la hemos visto, ¿no?
Muy bien, pero ahora ya estamos en clase, ahí vamos a ser más específicos con respecto a los temas, ¿no? Muy bien, o sea, y como tú ves, el tema de ecuaciones se aplica en todas las matemáticas, se aplica en álgebra, se aplica en geometría, también lo vas a aplicar en trigonometría, ¿no? También se aplica en trigonometría, se aplica en razonamiento matemático, se aplican las ecuaciones en toda área de la matemática. En cualquier área de la matemática siempre las ecuaciones son fundamentales, ¿no? Y sobre todo hay que saber cómo trabajar una ecuación, y eso es lo que tienes que aprender bien también este año. Bien, y la transposición de términos es el método más rápido para resolver una ecuación de forma directa. Bien, ¿hasta ahí han comprendido? Sí, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, niños, niñas. Muy bien. Entonces, ¿listo? A ver, 30 segundos y nos vamos a la página 11. 30 segundos y nos vamos a la página 11. Yo ya estoy. Muy bien, algunos trabajan conmigo rápido, algunos se ponen a resolver antes que el profesor trabaje. Entonces está muy bien ello, ¿ah? Siempre tú tienes que estar un paso adelante de lo que yo trabajo, ¿no? Entonces, y si no, bueno, hay que recordar todo el proceso hasta que, bueno, recuerdes todo lo que tú ya sabes hacer, ¿no? Ya sabes manejar ecuaciones, porque has practicado bastantes ecuaciones el año pasado. Entonces, ahora es donde la ponemos en práctica. Muy bien. La pregunta es para la clase. ¿Alguno falta terminar? No, profesor. Muy bien. Ahora, listo, te espero, Fernando. 30 segundos más. Listo, 30 segundos. Estoy midiendo el tiempo en el monitor porque ya se está acabando la clase y te tengo que dar un par de indicaciones para la siguiente página. Hay 2 ejercicios que van de tarea, ¿sí? Hay 2 ejercicios que van de tarea, entonces te lo tengo que explicar ahora. ¿Sí? En la próxima me... Muy bien. Profesor, ¿lo puede repetir? Terminé de copiar todo. Muy bien. Ahora nos vamos, niños, niñas, vayan a la página 11, por favor, porque con esto termino la clase. Ahí hemos visto conjuntos iguales y conjunto unitario. Vamos a la página 11. A ver, estudiantes. En la página 11, ustedes van a tener también como tarea, marquen la número 5 y la número 6. Ah, en la 5 trabajas el conjunto unitario, así como el ejercicio 2 de la página 10. Y en el ejercicio 6 trabajas también conjunto unitario, como el ejercicio número 2 de la página 10. Listo. Estos ejercicios también están en la plataforma. Los demás ejercicios no lo trabajen, lo vemos en la siguiente clase. ¿Listo, niños? Decía, profesor, que esto iba a ser tarea. Hasta ahí. Muy bien. Tengan un bonito día. Cuídense mucho. Cuídense, profesor. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Chao, profesor. Chao a Chao, chao. todos. Chao, hasta la próxima.